Muy buenas tardes a todos. Les saludo a su hermano y servidor Juve Soria. Y hoy, como siempre, quiero darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí saludándoles. Y también quiero agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse, por compartir esta transmisión con sus amigos, por darle like y dejar sus preguntas y comentarios. Es de mucha importancia que lo hagan, pues la obra de Dios debe llegar a toda criatura. Cuando ustedes comparten esta publicación, están poniendo su grano de arena y se hacen parte de esta obra de evangelización que es de Dios para su pueblo. Hoy está con nosotros el hermano José Arcángel Cacique, acompañándonos y concediéndonos el honor de compartirnos estos temas tan importantes para esta comunidad, para este desarrollo de nuestra fe, ¿verdad? Y parte de este tema lo hemos comenzado con una pregunta. El nombre de este tema es: ¿por qué tengo que congregarme en la iglesia? Porque hemos escuchado muchos hacerse esa pregunta, ¿verdad? Y no sé si el hermano haya tenido esa experiencia de escuchar alguna más de una vez por qué preguntar o por qué congregarnos en la iglesia, porque esa pregunta que siempre da. Para muchos, el domingo resulta ser el día más esperado de la semana, un momento de descanso que nos permite realizar actividades de distracción, de ocio, para dejar de lado las ocupaciones de toda la semana, de todos los días. Y muchos lo esperamos para levantarnos tarde, para ir a comer con la familia, para salir a pasear con los amigos, ir al cine, etc. Pero para nosotros los católicos, el domingo toma un sentido mayor, pues el domingo recordamos y vivimos en la misa el sacrificio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se hace real y verdaderamente presente entre nosotros. Para nosotros como cristianos es una obligación participar en la misa todos los domingos y en las otras fiestas de precepto, ya que el no cumplirlo, pues caemos en pecado mortal. Es decir, nos vamos apartando de la amistad con Dios y vamos muriendo espiritualmente. Pero no debemos limitar nuestra asistencia a un mero cumplimiento y ya. En este mundo que camina muy a prisa, muchos tienen tanto que hacer, o así lo creemos, que dicen o decimos que llegar el domingo no hay tiempo para asistir a la iglesia, o inventamos muchos pretextos para no hacerlo. De aquí la importancia de este tema. Es necesario, hermano, que conozcamos más a fondo y darnos cuenta de los beneficios que nos estamos perdiendo cuando dejamos a un lado o dejamos a un lado la congregación o dejar de congregar en la iglesia. Cabe añadir a esto que esto no es una celebración o una tradición que viene de unos cuantos años atrás o que se lo inventó alguien. Esto ha sido una tradición, con T mayúscula, desde los primeros días del cristianismo, como lo narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el versículo 42, que dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, repartimiento del pan y a la oración. Hermano Joseph, qué gusto volverlo a saludar y qué gusto que esté con nosotros aquí para compartirnos, para adentrarnos más en estos temas tan importantes. De verdad que al parecer son algo sencillo que lo dejamos al olvido, pero que tienen mucha importancia y sobre todo, pues, consecuencias espirituales cuando dejamos de practicar, ¿verdad? Hermano, pues le concedo el micrófono para que usted se presente otra vez con las personas que están conectadas, salude a nuestra audiencia y pues nos instruya, ¿verdad? Nos siga instruyendo más sobre este tema. Adelante, hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, como lo he dicho estas semanas anteriores, agradecido con usted
hermano, pues bueno, por la misión que usted tiene, una misión evangelizadora. Recordemos que la misión evangelizadora no es solamente de los sacerdotes ni de los clérigos, también de todos nosotros los laicos. Por ahora, pues todavía soy laico, ¿no? Igual que todos nosotros. También agradecemos a todas aquellas personas que se conectan, que escriben, que preguntan, que comparten. Eso también es muy importante. Así como el hermano Juve tiene mucho tiempo preparando, ustedes compartiendo, de verdad que lo hacen muy bien, lo hacen bien y entregan sus redes sociales a Dios. No solamente las redes sociales para chismes, para publicar fotos, sino también para llevarle el mensaje de Dios. Y más que nosotros somos cristianos católicos. Pero como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para debatir y para corregir y para instruir en justicia. Entonces, así como la escritura es inspirada en Dios, vamos a pedirle a ese mismo Espíritu Santo que nos asista en este momento, ya que vamos a utilizar, pues como en todos los encuentros, varias citas bíblicas y que Él sea el que nos ilumine, nos acompañe y abra nuestra mente y nuestro corazón para saber por qué Dios puso este en vivo en nuestros hogares. Muchas personas no están, muchas personas están en la playa, en la piscina, de vacaciones, de descanso, pero somos nosotros los que lo estamos viendo. Por algo es que está usted aquí. Entonces, si usted está aquí es porque Dios así lo ha querido, no porque usted quiere. Entonces, decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor en la vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, antes de que comience, me gustaría preguntarle al público si tenemos buen audio, si nos estamos escuchando. Si es necesario que nos digan si se escucha bien. Alguien que nos pueda compartir si estamos escuchándonos, si tenemos algún problema. Sí, por ahora sí. Sí, sí, pues está bien. Ahí Perfecto. dice que sí estamos escuchando muy bien. Bueno, adelante, hermano. Ok. Muy bien, hermano. Yo creo que para iniciar, estaba yo pensando cómo hablar de las parroquias, pero es necesariamente hablar un poco de historia. No es, ¿por qué es que las parroquias, porque la vida parroquial, la asamblea dominical no se forma solamente hace unos 100 años, sino que trae muchísima historia? Entonces vamos a hacer un periodo muy rápido hasta llegar al Nuevo Testamento, que es donde nos vamos a detener. Es que Claro. Dios crea el mundo. Dios crea el mundo, lo sabemos, el relato del Génesis, crea el mundo, crea el hombre rompe la comunión con Dios por el pecado original de Adán y Eva, rompe esa comunión, se cierran las puertas del cielo para que el hombre pueda entrar y Dios busca la manera de poder eh, volver a esa comunión con su pueblo, con aquel que ha sido creado por él. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, todo lo que es la segunda mitad del Génesis en adelante, cómo Dios llama a un pueblo elegido. ¿Quién es ese padre de ese pueblo? Abraham. Por eso es que le dice que tu pueblo será, o tus hijos tendrán muchos hijos, por eso le hicimos a Abraham padre, porque nuestro padre en la fe, porque ahí es donde comienza el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento es escogido por Dios. Podemos decir Israel, los hebreos, tiene diferentes nombres. También conseguimos en el Éxodo cómo Dios saca con la ayuda de Moisés a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto. Y vemos cómo todo el Antiguo Testamento Dios ya llamó a su pueblo y les pide a ese pueblo fidelidad. Les pide que lo alaben, que lo adoren y que le ofrezcan tributo y ofrendas. Es un pueblo que tiene íntima relación entre ese pueblo, ese hombre y Dios. Es ese Dios que le acompaña y que va a caminar al pueblo. Entonces esto es necesario saberlo. En el Antiguo Testamento se forman 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel.
11 tribus tuvieron tierra propia para reproducirse, pero hubo una tribu que no tuvo tierra propia. Es la famosa tribu de Leví, de los levitas. Los levitas eran los sacerdotes. De la casta Entonces, sacerdotal, ¿verdad? exactamente, eran los levitas, eran los encargados de la comunicación entre el pueblo y Dios, mientras que las otras 11 tribus eran las encargadas económicamente. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Bueno, mire, los levitas no les voy a dar terreno. Ustedes no van a tener cómo producir el dinero porque yo quiero que ustedes se centren solamente en mí, en mi culto, en mi adoración. Los otros 11 pueblos le van a dar al pueblo de Leví, a esa tribu, la última tribu, de los sacerdotes le van a dar el 10% de lo que crean en el año. Vamos a hacer aquí un paréntesis. El 10% no es el diezmo de su salario para un pastor. Ojo, eso se formó en el antiguo, quizás sea un tema de más adelante, lo vayamos a tocar, pero es un tema, el diezmo era para los sacerdotes levitas, ya que ellos no tenían cómo sostener el culto. Entonces, todas las 11 tribus le llevaban el 10% de sus cosechas, ojo, no del dinero. Eso ya es otro cuento, quizás más adelante lo hablaremos, Sí, pero claro. no del dinero, sino de sus cosechas. Y era cada año o bien sea cada 3 años. En dado caso que si usted vivía muy lejos de la tribu de los levitas, usted lo que tenía era que vender sus cosechas y llevar las monedas a los levitas. Entonces esto es necesario saber. Dios escoge su pueblo. Dios escoge su pueblo, lo ama, está con él presente, siempre lo acompaña, busca la manera de sacarlo adelante como de la esclavitud de Egipto. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo tengo que decir todo esto? Porque el pueblo de Israel, oígase bien, el pueblo de Israel es la prefiguración de la iglesia en en el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo que el pueblo de Israel hace, todo lo que Dios hace por el pueblo de Israel, es lo que Dios hace en la iglesia. No la abandona. El pueblo se equivocó, sí. El pueblo le fue infiel a Dios, sí. Dios lo abandonó, no. Seguía enviando personas para poder rescatar a su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿Dios funda una iglesia? Por supuesto que sí. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la iglesia, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Testamento. ¿Cómo se bautizaban? Le pudiera hacer la pregunta. No existía el bautismo de agua o de espíritu, sino era el bautismo de la circuncisión. Circuncisión. Y eran para aquellos hombres. Entonces, si usted quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Ya ahorita, pues eso no, ya pasa la ley. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, es necesario hacerlo. Cuando usted escucha a una persona que diga que hay que pagar el diezmo, cuando usted escucha por ahí una persona que le diga que no hay que comer carne de cerdo, pregúntele si cumple los otros 611 mandatos del Antiguo Testamento. Es que son 613 mandatos. Solamente son dos esos. No, por ejemplo, no comer carne o dar el diezmo, carne de cerdo. O tiene que dar el diezmo. Los otros 611 mandamientos, por ejemplo, uno de esos mandamientos, si su esposa no le es fiel a Dios, o si su esposa le es fiel a usted, tiene que apedrearla. Yo nunca he visto a una persona en ninguna secta apedrear a una mujer. Entonces toman una ley y dejan las otras 612 por fuera. Entonces esto es necesario saber. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús funda una iglesia. Jesús llama a 12 personas, a 12 apóstoles. Eh, los llama todos por igual. Ya, pues, él se encarga de llamarlos, no son ellos los que lo siguen. Y estas 12 apóstoles son la prefiguración o la manifestación de las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir que así como llamó 12 tribus, 12 personas diferentes, Aarón, Leví, los llamó, asimismo llama a los del Nuevo Testamento a 12 varones. Eso significa que es la nueva iglesia. ¿Dónde lo podemos ver mejor? En Mateo 16:18. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificar mi iglesia. Y las puertas del reino no podrán contra ella. Ojo, las puertas del infierno, perdón, no podrán contra ella. Eso quiere decir que así la iglesia haga lo que haga, nunca se va a acabar. No, no comamos los cuentos de que vemos por ahí en internet, en YouTube, que el Papa sacó otra Biblia, se va a acabar la iglesia. No pudo Napoleón Bonaparte, no pudo Constantino, no pudo Martín Lutero, mucho menos lo de ahorita, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. La iglesia nunca se va a acabar. Entonces, Jesús forma una iglesia. Jesús constituye una iglesia. Llama a varones, hombres, y la forma sobre ellos. Pero hay un especial donde la forma, y es en Pedro. No es que Pedro era más que los demás.
sino que todos nosotros sabemos que dentro de un grupo siempre tiene que haber un líder. Si ese grupo no tiene un líder, cada uno va a agarrar por su camino. Entonces, dentro de la iglesia está el primer papa, que es Pedro, pero que está cimentado sobre todos los apóstoles. Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta. Ahora bien, Dios llama a Jesús llama a los apóstoles, Jesús asciende al cielo, luego vemos los relatos de los hechos de los apóstoles, que es luego que Jesús se va, vemos las cartas paulinas, y Jesús no vuelve. Parece ser que se olvidó del mundo. Entonces, hay una etapa del cristianismo, esto es importante saberlo, del año 33, Jesús sube al cielo, del año 33 al año 313 hay persecución en la iglesia. Durante estos primeros siglos, estos primeros 3 siglos, 4 siglos, hay una persecución dentro de la iglesia. Los cristianos no son bien vistos. Pero ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar de los primeros cristianos. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Esto es necesario irnos a la fuente original para saber por qué lo hacemos ahora o por qué lo continuamos haciendo. Por ejemplo, buscamos en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, lo siguiente. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de las estimaciones general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué significa esto? Los primeros cristianos tenían una celebración particular. Era la fracción del pan. No era hablar en lenguas, no era pegar gritos, no era hacer conciertos, sino la fracción del pan. Una de las características que tiene la verdadera iglesia de Cristo es que todavía debe fraccionar el pan. Todavía debe encontrarse todos los días a fraccionar el pan. Una de las características que tiene también la iglesia de Cristo es que alaban a Dios. Esto es importantísimo. La fracción del pan y la alabanza a Dios. Ustedes ya pueden ir pensando qué iglesia es la que hace la fracción del pan y sigue alabando a Dios. Luego escuchamos otros, por ejemplo, 1 Corintios 3:9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. ¿Qué quiere decir? De que Jesús formó un edificio, formó un cuerpo. Sí. Eso quiere decir de que Jesús creó un grupo selecto. Sí. Eso quiere decir que Jesús prefirió más a unos. Es verdad. Es que yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Jesús estuvo con 12 y a los 12 le hablaba de manera diferente que a los demás. Jesús llama a una comunidad determinada. Jesús llama a lo que llama la iglesia. Iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión e encuentro. Vamos a otro segundo punto. ¿La iglesia es pura o es manchada? ¿Será que si un obispo peca, será que si un sacerdote peca, la iglesia se acaba o ya la iglesia es impura? Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. Dice lo siguiente: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Repetimos: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, llevándola con agua mediante la palabra. Una de las características entonces que decíamos hace rato es que Jesús hizo una sola iglesia. En esta dice que la iglesia es santa. Entonces tenemos dos características. Uno, que la iglesia es una. Dos, que la iglesia es santa. Vamos grabando esto, ¿no? Una, que la iglesia es una sola. Lo leíamos en Mateo 16:18. Dos, que la iglesia es santa. Lo leíamos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Ahora, vamos a ver por qué será una o si es verdad que la iglesia es una. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre un fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús su misma piedra angular. Entonces, aquí podemos sumarle una característica que es apostólica. ¿Por qué? Porque dice
edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces vamos a volver a recapitular porque es necesario hacerlo. Primero, ¿qué es una? Mateo 16, 18. ¿Qué es santa? Efesios 5, 25. Y que es apostólica, Efesios 2, 19. Una santa y apostólica. Ahora, vamos a ver qué otra característica tiene la iglesia de Dios. Ya tenemos 3 características. Eso quiere decir que si, por ejemplo, conseguimos, ¿cómo? ¿Iba a decir algo? Sí, tengo otras características. Ajá, 3 características. Santa Una, y apostólica. santa y apostólica. Perfecto. Vamos a recapitular, vamos a hacer preguntas. ¿Será que la iglesia del séptimo día de Venezuela es una? Porque si fuera una, fuera la misma que la de Colombia, que la de Estados Unidos, que la de China. Sabemos que no. Sabemos que la iglesia del séptimo día no es la de Cristo. Otra, la iglesia evangélica de Venezuela. ¿Será que es la misma iglesia evangélica de Colombia? No, tampoco. Entonces, recordemos, una, la iglesia es una, Mateo 16, 18. Santa, Efesios 5, 25. Apostólica, Efesios 2, 19. Vamos ahora para concluir con estas 4 características que tiene la iglesia. Y es Romanos 16, 17. Dicen así: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Eso quiere decir que la iglesia también es universal y que está en todos lados. Por eso dice que se cuiden de aquellos que quieren causar divisiones y dificultades y los que están en contra de los que se les ha enseñado. Hacer la iglesia tan grande, al ser una sola iglesia, santa y apostólica, puede haber divisiones. Y San Pablo nos dice en la carta a los romanos, cuidado con eso. ¿Qué significa la palabra católica? Significa universal. Entonces, la iglesia de Cristo, de Jesús, la que él fundó, la que seguían los primeros apóstoles, los primeros cristianos, es una, santa, apostólica y universal. En otras palabras, católica. Esto es necesario. Esto es necesario saberlo. Nuestra iglesia es una, no hay más, no hay divisiones, no es que, porque por ejemplo, aquí en mi pueblo hay una iglesia católica nacionalista. Ya tiene un error. ¿Cuál es el error? Si yo digo que católica es universal, ¿por qué digo nacionalista? O sea, iglesia universal nacional. Bueno, o es universal o es nacional. Sí. Esto es necesario saberlo. Es una, no hay más. Una sola. No es que Cristo fundó muchas iglesias. Santa, porque Él la purificó. Apostólica, porque está la base sobre los apóstoles. Qué bueno saber dónde estarán los restos de todos los apóstoles. Los tiene la iglesia. No los tiene más ninguna secta, ni los evangélicos, ni nada. Todas las Y reliquias están dentro de la iglesia católica. exactamente, y una iglesia universal, es decir, que está en todo el mundo. Dígame Hay, usted, hermano. hay otra iglesia, perdón, hermano, que está saliendo ahorita, que se dice la iglesia católica polaca, ¿no? Donde hay hay un sacerdote que renunció y se fue para esa denominación. No sé si lo ha escuchado. No, Y no, no. también ahí se encuentra el error, porque dice católica polaca, está refiriéndola solamente a un país, se puede decir, ¿verdad? Y la iglesia, pues sabemos que es universal, no tiene Eh, una connotación geográfica donde diga, no pertenece no es universal. esto es importantísimo lo que usted acaba de decir, ¿no? Es universal. ¿Por qué no puede ser polaca? ¿Por qué no puede ser venezolana? Por lo que dice, lo que acabamos de leer, Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños. Ustedes son conciudadanos. ¿Qué significa conciudadanos? Que viven en una misma comunidad. Arcángel, pero ¿cómo yo venezolano puedo ser la misma nacionalidad de un polaco? No, en una misma fe. Usted es hermano en una misma fe, en un mismo bautismo, en una misma creencia en Jesús. Es necesario saber esto. Entonces, hermanos, les tengo una pregunta. ¿Ustedes están en la iglesia de Cristo? Sí. ¿Qué bendiciones poder ser en la iglesia de Cristo?
Entonces, ahora vamos más adelante. ¿Qué beneficios tengo yo aparte de que nada más y nada menos que la iglesia de Cristo? Aparte, solamente estamos hablando del punto de vista bíblico. Ahorita vamos a ver el punto de vista histórico, cuáles son los argumentos de que es la única iglesia de Cristo. Entonces, qué dicha de que ustedes y yo hayamos nacido en la iglesia de Cristo, que es una, esto no lo podemos olvidar, ¿no? Catequesis de primera comunión, una santa, católica y apostólica. Algunos decían una santa, católica, apostólica y romana, ¿no? Esa romana, pues, es porque es fundamentada, está el Papa está en Roma, ¿no? Pero es eso, una santa, católica y apostólica. Ahora Sí. vamos a ver qué nos da la iglesia, qué nos dice bíblicamente que nos da la iglesia de tantos puntos que podemos hacer. Estamos haciendo algo muy general sobre el tema de la iglesia, quizás más adelante otro día veremos más las características, ¿no? Más Y características. exacto. Santiago capítulo 5 versículos 14 al 15. ¿Están enfermos algunos de ustedes? Hagan llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Les tengo una pregunta. ¿En qué iglesia hay presbíteros? ¿En qué iglesia están los presbíteros? ¿En la iglesia o en el templo? No en un garaje, no en un teatro, no en un estadio. Ojo con eso. ¿Qué iglesia los presbíteros visitan a los enfermos y oran por ellos? ¿Qué iglesia los presbíteros visitan a los enfermos, oran por ellos y los unge con aceite? Díganme ustedes, ¿qué iglesia? Dentro de la iglesia nuestra hay un aceite, que eso lo escuchamos en los sacramentos, del crisma. Es ese aceite que sale de la mata de olivo, de las aceitunas. De hecho, en la misa crismal escuchamos esa oración, del aceite de las aceitunas. Ese aceite sagrado. ¿Qué iglesia hace esto? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Cuando Dice, usted quiere escuchar por ahí, ajá, dice Belén, la iglesia católica. exacto, exacto. Cuando ustedes por ahí les digan que no, lo que pasa es que mi iglesia es más bonita porque nos hacen bailar y mover las nalgas y qué tal. No, 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 no. ¿Qué dice Santiago 5, 14, 15? ¿Su iglesia tiene presbíteros? No, entonces no es la iglesia de Cristo. ¿Su iglesia oran por los enfermos y los ungen con aceite? No, entonces no, usted está cayendo en un cuento chimbo. Le metieron gatos por liebre, no, no. Eso es como decimos aquí, ¿no? Aquí en Venezuela es así, me imagino que allá también muchas cosas son chinas, ¿no? De esas que son copias, no son originales. Entonces uno les dice, usted le vendieron algo chino, ¿no? Algo, una copia, no la Imitación. original. Esa, una imitación. Usted está en una iglesia, sí, pero en una iglesia que es la imitación de la verdadera iglesia. ¿Qué mejor cosa que utilizar algo original? Entonces esto es necesario saberlo. Y esa palabra original se me viene a la mente palabras del beato Carlos Acutis, ¿verdad? Que dice Ajá. que todos nacemos originales y muchos morimos como copia, ¿verdad? Eh, exactamente, exactamente. Entonces, de aquí en adelante vamos a escuchar algunas cosas de la iglesia y ustedes van diciendo, ajá, pero será, voy a preguntarle a mi primo, para una pregunta, ¿ustedes visitan a los enfermos y los ungen con aceite? No, listo, ya es una copia por ahí baratica. Eso hay que saberlo. Usted como católico tiene que saberlo, que las cosas que hacemos nosotros en los sacramentos no son inventadas, ¿vale? Entonces seguimos. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Hermano, ¿qué hacemos nosotros el domingo? Hay una parte muy hermosa, quizás algún día vamos a hablar de todas las partes de la misa bíblicamente, ¿no? Porque eso también está. Yo Donde creo que después de la consagración, sí estaría bien hacer un tema presentado sobre la liturgia de la misa, sobre todo los pasos, ¿verdad? Porque es algo que a veces, pues realmente yo personalmente, yo los ignoré por mucho tiempo y iba a misa solamente a ver ahí y checar el tiempo para salirme rápido y vámonos, ¿verdad? Pero sí, sería algo muy interesante voy hacerlo. aquí a hacer paréntesis. Yo tengo ya 9 años en el seminario, luego que yo recibo sotana y llego a primera teología. Uno de el maestro de ceremonia, que es el encargado de las ceremonias del seminario, se retiró. Y a mí, desde que yo era monaguillo, pues me gustaba la liturgia. Entonces a mí me nombraron como maestro de ceremonia del seminario. Y luego que lo que usted me dice, me tocaba a mí estudiar, obviamente, tenía que yo estudiar muchísimo más la liturgia que cualquier compañero mío,
porque a la hora de preparar cualquier ceremonia, ante cualquier pregunta, ante cualquier cosa que salga, yo tenía que saberlo. Y ahí Claro. fue cuando entendí lo riquísimo que es la ceremonia de nuestras misas, de nuestro bautismo. Si yo a ustedes digo, la primera parte de la misa, creo que nos tomaría horas hablando de parte por parte, y ahí es cuando entendemos a vivir más la misa. Entonces, quizás más adelante podamos hablar un Nosotros, poco sobre la liturgia yo eucarística. pasé Pudiera una ser que... semana, estudiando, o más bien en la clase lo que es el inicio, el rito de entrada de la misa y lo que seguía la liturgia de la palabra. En eso nada más pasamos en eso. Exacto, de Fue hecho, un impacto porque es más de ese tiempo, ¿verdad? exactamente, de hecho, podemos nosotros hacer una bonita charla solamente con el orden de la procesión de entrada, solamente. Incensarios, ciriales, el evangeliario, los presbíteros, el sermoniero, eso, solamente eso es una ricura increíble. Solo que nosotros, pues, obviamente pensábamos que es como un desfile, ¿no? Como los del Estado, esos militares. No, eso tiene una riqueza increíble y es Sí. importante saber todo esto. Entonces, Y, bueno, esto y, también es perdón, necesario hermano. saberlo. Sí, y ahorita que mencioné eso, esa es parte de la intención de este humilde canal, de sacar todas esas cosas que tenemos nosotros que se nos han ido pasando para volverlas a resaltar, ¿verdad? Porque es bien bonito, es algo tan hermoso que cuando vivimos nuestra fe, conociéndola más a fondo y sabiendo todas las riquezas y que no es algo que, como dice usted al principio, que es algo que nos empezamos a inventar hace poco, es algo que se viene viviendo desde los primeros cristianos, que se Exacto. ha venido viviendo y que se ha venido enriqueciendo con el transcurso se ha venido madurando con el transcurso del tiempo, pero es algo que se inició desde el principio, ¿verdad? Que no estamos celebrando nada nuevo, es algo que se ha estado celebrando siempre. Exactamente, eso es verdad. Entonces, por ejemplo, hablar solo un ejemplo, el incienso. ¿Qué es el incienso? ¿Cómo se inciensa? Luego que vamos a misa, aquí pasa, es muy común en Semana Santa, venden unas bolsitas con incienso. Entonces la gente cree que porque quema incienso en la casa se sale el demonio. No, no, esto no es así. Me imagino que allá no hay, no sé, ¿no? Me imagino que allá habrá menos de esto, pero aquí es tradición. Ahora, por ejemplo, las palmitas del Domingo de Ramos y la meten debajo de la cama del niño para que no le dé mal de ojo, por ejemplo. Entonces son cosas que pasan aquí. Es que quizás uno se ríe, pero pasa, Sí, y es porque son gente, exacto, es mal personas que no se comprendidas, han ¿verdad? formado, exacto, mal comprendidas que no se han formado bien. Claro, Entonces, bueno, esto es necesario saber, hermanos. Entonces, por ahora ya sabemos qué es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué nos reunimos? Es necesario saber por qué yo voy a reunirme. Eh, ¿Cuál es exactamente. el punto principal? Muchísimas cosas podemos decir de por qué yo voy a misa, muchísimas, muchísimas, como alimento, como encuentro, como una misión, como alimentar mi alma, mi cuerpo, como una fraternidad, muchísimas cosas podemos decir, pero hay algo necesario que hay que saberlo. Luego que termina la consagración, hay unas palabras que nosotros decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Ven, Señor. Señor Jesús. Estas palabras son importantísimas y es que es casi que el culmen de la misa. Nosotros en la misa anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección y le pedimos Esperamos que que venga. venga. Entonces, dice en la carta de Judas, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 al 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténgase en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras se esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, venga de regreso. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a la Eucaristía, yo le digo: Señor, aquí estoy, quiero que vengas, o estoy preparado, o me quiero preparar para la vida eterna. Oigamos lo siguiente, esto es necesario saberlo. La iglesia no es ningún lugar donde hay perfectos. No, tampoco es que la iglesia, bueno, es que yo voy para allá y la gente no suda, la gente bota agua bendita, orina agua bendita. Entonces la gente no huele mal, huele a incienso. No, Incienso. no, la gente que vaya es pecadora, porque si yo voy a la iglesia es porque me reconozco pecador.
claro, Ay, es que yo no voy a la iglesia porque es que en la iglesia hay un poco de señoras chismosas, porque allá hay un poco de gente hipócrita, mentirosa, doble moral. Ajá, entonces usted va para el hospital, ¿qué? Cuando está con salud, usted no vaya para el hospital, cuando se enferme, no vaya para el hospital. ¿Qué va a hacer usted en el hospital si es más enfermo que usted? A ver, claro. se muere en la casa, se muere en la casa. No, imagine que diría, ay, me estoy muriendo de COVID. Ay, pero yo no voy para el hospital, es que allá hay muchos enfermos. ¿Y para qué es el hospital? Pues para los enfermos. Los enfermos. Si usted está enfermo, vaya para el hospital. Exactamente. Si usted está enfermo, usted tiene que ir a que el médico le recete. Ahora, tengo una pregunta. Quizás otra persona le puede recetar algo. Sí. Quizás una persona por ahí que se puso a estudiar viendo videos de TikTok y sabe de medicina y le recetó algo. Sí. Ahora, ¿hay riesgo que se ponga peor? Por supuesto. Pues, claro. Hay riesgo de, ajá, vamos a hacer algo. Listo. Me duele la cabeza. Voy a investigar por internet qué tomar para el dolor de cabeza. Entonces resulta ser que por ahí conseguí un artículo que dice que las pastillas anticonceptivas me quitan el dolor de cabeza. Entonces tomo una pastilla anticonceptiva. Me automedico. Eso me hace daño. Aquella persona que dice, no voy para la iglesia porque hay pecadores, hacen lo mismo. Se automedican y se están haciendo daño a su vida espiritual. Usted no va a Claro. la iglesia porque hay perfectos. Usted no va a la iglesia porque, ay, voy a amanecer como muy santo. Me voy para allá para la iglesia a ver si me quitan la Virgen y me colocan a mí. O quitan a San José y yo me coloco ahí para como una imagen. No, usted va para la iglesia a decirle, Porque lo Señor, necesita, ¿verdad? yo he pecado. Exactamente. Jesús mismo lo dijo, hermano, ¿verdad? Yo no vengo por los sanos, vengo por los enfermos, ¿verdad? Él nos da esa Exacto. explicación. Quiero abrir un paréntesis aquí, hermano, para darle un poco de interactuar, para interactuar un poco con nuestra audiencia. Aquí Belén Ajá. está diciendo lo mismo que dijo usted, ¿verdad? Que dice que ella no quería ir a la iglesia porque había mucha gente hipócrita, pero después dice, hasta que me di cuenta que voy a visitar al Señor y no ver a la gente, ¿verdad? Que Ajá. qué bonito que darse cuenta de eso. Y Vamos, oh, quisiera, ajá, adelante, ¿cómo hermano. dice? Ajá, para decirle algo a Belén y a todas las personas que han llegado a pensar así. Le voy a decir unas palabras de un señor por allá que vino hace tiempo, que le dijeron loco, que le dijeron endemoniado, llamado Jesús de Nazaret. Y esto lo dejo escrito, bueno, inspirado por Dios, en un libro que se llama San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse santo y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este último, este publicano, bajó a su casa justificado y el fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Pero aquí, Señor Señor Jesús. Jesús. Ahí están los dos ejemplos sobre ir a la iglesia. Ahí ya aquellas personas que tenían esa duda, aquí ya el mismo Jesús se las respondió. Se lo está responde, claro. Sí, dice Mario Vicente, yo no iba porque me daba sueño y no me gustaba. No le ponía atención al evangelio y no sabía mucho de Dios. Sí, algo muy común. Yo creo que todos en algún tiempo hemos pasado por eso, ¿verdad? Cuando vamos acercando, que no sabemos ni qué está diciendo el padre, pero sí. Sí, Aparte, eso ahorita que menciona eso, dice el padre Willy Peña, un sacerdote cubano, que fue mi profesor allí um, en la diócesis de Galveston, Houston. Um, él dijo una vez, hablando el tema de la iglesia, sobre este tema, dice que mucha gente decía, es que yo ya no voy a misa porque los padres, y que ya no voy a misa porque este padre me decepcionó, que porque ese padre hizo algo, que hubo un escándalo. Y él dice, él menciona con esas palabras, dice, todos los que piensan así es que han tenido una fe curera, una fe de los curas, ¿verdad? Nunca han tenido su mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Siempre han estado buscando o
o se puede decir, idolatrando al mismo sacerdote o poniéndolo en un pedestal muy alto, ¿verdad? Porque sabemos también que el sacerdote pues, es un ser humano que puede tener muchos errores también igual que nosotros, ¿verdad? Eso es verdad. Es que cuando una persona dice, yo me voy, por eso su fe era tan básica, tan básica, tan básica, que, que era una fe vacía. Por eso es necesario este canal. Por eso es necesario saber todo esto, para que nuestra fe se alimente. Nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que saber que, porque es que si nosotros no alimentamos nuestra fe, como dice el Evangelio, construir la casa sobre la roca. Si la construimos sobre arena, viene el viento y se la carga. Viene alguien diciéndonos por ahí que la iglesia no es verdadera y todo esto, y hasta ahí llegamos. Entonces es necesario saber esto. Vamos entonces a la iglesia, ¿a qué? A anunciar la muerte del Señor, a esperar su venida. Ahora, es necesario saber otra cosa. Está el Papa, mire, el vicario de Cristo en la tierra es el Papa, que es Pedro. Así como Pedro tenía 11 apóstoles más. En el caso de nosotros, los apóstoles son todos los obispos. El Papa es la cabeza, los obispos son los ayudantes del Papa. Vamos ahora al tema de las parroquias. Y las parroquias son un determinado sector, territorio de una comunidad determinada que ayudan al obispo a su misión. ¿Cómo debería ser? Bueno, que todos los apóstoles pudieran evangelizar, pero es demasiado grande. Los obispos no pueden estar en todos lados. Entonces, es como, vamos a decirlo, como un círculo, ¿no? Está el Papa, luego siguen los obispos, luego los obispos, los sacerdotes, es a donde llegan a nosotros. Ahora la iglesia, una iglesia en salida, ¿qué piden? Los sacerdotes tienen que enviar a laicos a seguir llevando el mensaje de Dios. Entonces, esto es necesario. Pedro, la cabeza que está en Roma, que es la sede principal, pero no es la iglesia de Roma, aparte de la iglesia de San Cristóbal, aparte de la iglesia de Houston, no. Es una misma fe, una misma iglesia, una misma doctrina. Esto es necesario saberlo. Entonces, las parroquias son, los párrocos son las manos de los obispos, aquellos que pueden llevar el mensaje. ¿Por qué es necesario nosotros asistir a la parroquia como comunidad eclesial? Porque al yo asistir me hago parte de ese cuerpo ministerial o ese cuerpo de Cristo. Yo asistir a la parroquia es tan igual que asistir a una parroquia en Houston, en, no sé, en Nueva York, en China, en Italia. Es lo mismo, la misma palabra que se predica hoy aquí, el evangelio de hoy, es el mismo que se predicó en Italia, o el que se predica en Alemania, o el que se predica en todos lados. Eso es importante, eso es estar dentro de la comunión de la iglesia. Es que, y esa comunión de la iglesia es la verdadera enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es que dice Hechos 2:42, Hechos de los Apóstoles 2:42, hay que recordar que Hechos es una primera iglesia, lo que inicia. Dice así, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Pregunta, ¿qué iglesia está basada sobre los apóstoles? Pueden responder. ¿Qué iglesia está en comunión y que es una sola en todo el mundo? Pueden responder. ¿Qué iglesia hace la fracción del pan? Pueden responder. Entonces, Hechos 2:42, ¿cuál es la única iglesia que enseña lo de los apóstoles? ¿Cuál es la única iglesia que está en comunión, o sea, que está unida en todo el mundo? ¿Cuál es la iglesia que sigue partiendo el pan? Ahí está la respuesta que ustedes necesitan tener. Ahora, en Hechos 12, por ejemplo, 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia siempre mantiene una intención. Y la iglesia, quizá ustedes no se han dado cuenta por qué dice aquí partimiento del pan o la fracción del pan y la oración. Mire, les voy a decir una cosa. La iglesia siempre, siempre está en oración. ¿Qué significa eso que siempre está en oración? ¿Por qué? Vamos a empezar con lo más básico. Todos los días se celebran las misas, todos los días. Entonces, aquí en Colón a las 5 de la tarde, en Houston son las 4 de la tarde, 4 de la tarde, algo así, sí, 4 de la tarde, en otro lugar son las 3 de la tarde, en otro lugar las 5 de la mañana. A toda hora se está celebrando una misa. Por eso dice unidos en oración. Hay otra oración que nosotros también hacemos, por ejemplo, nosotros los seminaristas, los sacerdotes, es la oración de la liturgia de las horas. Sí. Exactamente. En las mañanas se hace oficio de lectura y laudes, a media mañana tercias, en la mitad de la mañana
sextas a las 3 de la tarde, nonas a las 5 de la tarde, vísperas y antes de dormir, completas. La iglesia siempre está en oración. La iglesia siempre está pidiendo por usted. La iglesia siempre está pidiendo por la misma iglesia, por el Papa, por los obispos. Entonces, aquí hemos expuesto una cantidad de razones por la cual yo debo ir a la iglesia. Primero, porque la iglesia es Jesucristo. Segundo, Claro. porque gracias a mi papá y mi mamá, por medio del bautismo, me hizo parte de esa iglesia de Jesucristo, que proclamamos al Señor como el Salvador y esperamos su regreso. Y también que contamos, como lo decíamos hace un tiempo, ¿no? Con todos los sacramentos y cada riqueza que nos da: bautismo, confirmación, confesión, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, todos nos dan una gracia increíble. ¿Qué más razón tengo yo para ir a la iglesia? Aparte, que voy porque estoy enfermo. Recordemos eso, ¿no? Voy porque estoy enfermo. ¿El sacerdote es pecador o no? Es como una pregunta. Por ejemplo, usted llega a una casa. La casa tiene 20 años de construida. De la llave del grifo, por decir de alguna manera, ¿qué sale? Agua. Usted abre la llave y bota agua. Ahora, ¿usted puede tomar esa agua? Pues sí, quizá venga un poco sucia el agua, bueno, no sé en otros países, pero aquí pues llega limpia, ¿no? Aquí la mantienen limpia. Usted toma esa agua. No, que es que yo no voy a tomar agua porque es que la tubería tiene más de 10 años. Está cochina la tubería. ¿Qué pasa si usted no toma agua? Se muere, se deshidrata. El agua es la gracia, es las bendiciones. Y la llave o el grifo es el sacerdote. El sacerdote quizás pecador, quizás ha cometido errores como usted, como yo, quizás ha cometido peores errores o más básicos, no lo sabemos ni tampoco queremos juzgar, pero él sigue siendo esa llave que emana vida, vida espiritual. Entonces es necesario esto saberlo, es necesario saber de que Jesús nos hizo una iglesia, nos formó una iglesia, nos sigue acompañando en una iglesia y quiere de nosotros algo más. Nos quiere para un llamado. Sí, es, hermano. Y cuando usted mencionaba acerca de la comunión, no solamente nos hacemos comunión con todo el mundo o con las personas que estamos, sabemos que dentro de la comunión, nos hacemos comunión con los santos, ¿verdad? La comunión con los santos, que es la iglesia triunfante, la comunión con la iglesia purgante, que son las santas ánimas del purgatorio, y nosotros, la iglesia militante, ¿verdad? La iglesia peregrina. Todos esos todos en la comunión nos hacemos esa misma comunión, ¿verdad? Exactamente. Estamos todos en comunión, un solo camino. Solo camino. También a mí me llama la atención, bueno, aquí dice Belén, es muy común escuchar a personas culpar a los sacerdotes por la flojera de ir a misa y poner un pretexto para no asistir. También he escuchado, bueno, y se puede culpar muchas veces, o se puede decir que es que yo no voy a misa porque realmente no le entiendo al sacerdote lo que dice en su homilía, o a veces no enseña nada, nada más se agarra hablando y rápido y sigue con la misa. Pero hay que recordar que realmente, bueno, el sacerdote, su función, pues es pastorear las armas, ¿verdad? Enseñarnos, pero dentro de la misa la prioridad no es la enseñanza. Dentro de la misa la prioridad es el sacrificio que se celebra ahí, ¿verdad? Hay que tener bien claro eso, que nosotros nos congregamos ahí, pues no a recibir una enseñanza, sino a celebrar el sacrificio pascual de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De su muerte y resurrección. Y Exactamente, exactamente. De hecho, el una, Papa lo dice, ¿no? El Papa lo dice, la predicación no es una clase magistral, la predicación no es una payasada que hay que hacer reír a la gente, no. La predicación es una reflexión del Evangelio. Ahora, no le entendía al sacerdote, pida al Espíritu Santo que le diga qué quiere decirle con ese Evangelio que acaba de escuchar. Lo que decimos hace rato, el banquete de la palabra. y también otra pregunta, hermano, que surge mucho es, ¿por qué, ¿por qué el domingo? Si tengo un primo, un amigo, un compañero de trabajo, que ellos se reúnen los sábados y quieren, y me han dicho, no, es que, ¿por qué el domingo te se reúne? Si se estableció que era el sábado, ¿verdad? Cuando termina la obra, Dios Padre, ¿verdad? Dice que el día séptimo, que es el sábado. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué nosotros cristianos nos reunimos el domingo? Yo una vez le decía a una persona que me decía, ¿por qué usted no sigue cumpliendo el mandato de la antigua ley
de encontrarse el sábado y no el domingo como usted lo hacen. Entonces yo le pregunté, entonces me imagino que usted no se bautizó, sino se circuncidó, ¿verdad? Entonces se quedó así. Le dije, una ley sí y otras no. Y es que el circuncidar Claro, es doloroso, ¿no? Es bien doloroso. Fuera bueno buscar, como ese googlear por ahí, qué es circuncidar. No es necesario, no, no. Es que ese es el mandato de la antigua ley. No comer cerdo, mandato a la antigua ley. Matar un becerro y colocarlo las dos caras de frente y colocarlo sobre el altar, es la antigua ley. Derramar la sangre sobre el altar, esa es la antigua ley. El diezmo es la antigua ley. claro. Celebrar la celebración los sábados como los judíos, es la antigua ley, porque es el día en que Dios descansó. ¿Por qué celebramos los domingos? Por dos razones fáciles. La primera, porque Cristo resucitó el domingo. El domingo es el día de la nueva alianza eterna y agradable a Dios Padre. Y la segunda, porque era lo que los primeros cristianos hacían. Todos los domingos se encontraban para la fracción del pan. ¿Para qué ir tan lejos, hermano? ¿Qué significa, por ejemplo, las, qué significa lunes? Bueno, cada día, cada día de la semana, tiene un nombre en adoración a un planeta. Por ejemplo, el lunes, el martes, por ejemplo, al planeta Marte. El viernes a Venus. El domingo era al dios Sol. ¿Por qué ya no se dice, por qué ya no se dice dios Sol, sino domingo? La palabra ha cambiado, a Claro. diferencia del sábado. Sábado es el dios Saturno. Entonces, Ujú, todos los días tienen un dios. ¿Y por qué el domingo no lo tiene? El domingo ujú. cambia esa palabra, porque es la adoración a Jesús, a Dios, a diferencia del resto de la semana. Usted hace un culto el sábado, es al dios Saturno, al dios Venus el viernes, y así va, el jueves al dios Júpiter, el miércoles al dios Mercurio. Entonces, esto es necesario saber. Es Dios, el que Jesús, el que cambia esa ley, la cambia y es el encuentro que tienen los primeros apóstoles el domingo. Sí. Por ejemplo, Marcos, en el capítulo 16, el versículo del 1 al 2, habla sobre, dice, voy a leerlo textualmente. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es por eso, bueno, aquí estamos hablando que el primer día de la semana, pues sabemos que es el domingo, ¿verdad? Habla de cómo, por eso después de ese momento, las primeras comunidades cristianas consideraron el domingo como el día mayor, en el que se reunían para escuchar la palabra y a partir el pan, como dice Hechos de los Apóstoles, uh, como memoria de la victoria de Cristo sobre la muerte. A las palabras de San Jerónimo que decía que el domingo es el día de la resurrección, era el día, o más bien es el día de los cristianos, nuestro día, ¿verdad? Como católicos cristianos, es nuestro día, es un día de fiesta semanal. Uh, como hijos de un mismo padre necesitamos el alimento ese que recibimos, el alimento celestial, ¿verdad? Exacto. Para afrontar las dificultades que nos trae el camino de toda la semana. El domingo es el mejor momento para nosotros nutrirnos, acercarnos, sacar fuerzas, como quien dice, recargarnos del Señor, el Señor que nos da la vida, el que nos Exactamente. conforta cuando estamos tristes, cuando nos sentimos solos, agobiados. Allí en la Eucaristía, en ese pedacito de pan, encontramos al Señor. Allí encontramos las fuerzas para salir adelante de todo lo que nos está agobiando, ¿verdad? Dice el Evangelio, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Entonces, por eso, hermano o hermanos, que la iglesia nos exhorta a asistir a misa los domingos, como un recordatorio de que debemos dedicarle ese día al Señor, en obediencia a las palabras que Jesús dijo a sus discípulos en la última cena,
después de que tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo compartió con sus discípulos en la última cena. Pues, Es verdad. De hecho, también vamos a hablar de alguna cita bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Y el primer día de la semana, que ya sabemos que es el domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, ¿quiénes? Los primeros cristianos partían el pan el día domingo. Pablo les hablaba pensando partir al siguiente día y prolongó su discurso hasta la medianoche, es decir, la predicación se alargó. Vamos a ver otra. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruyen las iglesias de Galacia. ¿Qué instruyó el Señor? Que el primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de ustedes aparte, guarde, o separe, guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya recojan entonces esa ofrenda. ¿Habla del diezmo? No. ¿Dice que tiene que ser el 10% que ustedes tienen que les voy a cobrar? No. no. Es una ofrenda, es decir, el domingo es una instrucción de Pablo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Cuando el primer día de la semana que ustedes vayan a partir el pan, lleven el dinero que ustedes quieran dar, para cuando yo vaya a recibir esa ofrenda. ¿Para qué esa ofrenda? Para la evangelización. Por eso es que en la misa pasan una cestica y usted echa su ofrenda. Dice que tiene que ser el domingo en la iglesia, según el mandato de Pablo. No dice que tiene que llevárselo el pastor los primeros días del mes porque si no le come el salario, ni nada por el estilo, sino el domingo, el día del encuentro, entre todos para partir el pan, deben llevar la ofrenda. Es necesario también Y dice eso. que de buena gana y de lo que sea, lo que nazca de su corazón. No es una Exactamente. tarifa, no es algo obligatorio, es una, como una propuesta, ¿verdad? Como pedir Exacto. de tu voluntad. Exacto. Exactamente. Sí, es hermano. Para mí es, bueno, yo he experimentado en mi experiencia, ¿verdad? El tiempo que he estado asistiendo con más devoción a misa, que cuando pasamos ese ratito con Dios, con nuestro Señor, y ofrecemos el tiempo de descanso, estamos recibiendo un pedacito de eternidad, ¿verdad? Nosotros al estar con el Señor, cuando cambiamos lo poco o quedamos lo poco que tenemos, recibimos lo mucho que Dios nos quiere dar. Ojalá que siempre seamos beneficiados y todos asistiéramos a misa. Ojalá cada cristiano fuera consciente de que pues no podemos vivir, ¿verdad? Sin nuestro Señor y que esperemos con alegría, con entusiasmo ese domingo. ¿Y por qué no, verdad? Los que pueden hacerlo todos los días, pues pueden ir todos los días a misa, ¿verdad? Hay este testimonio de personas que tienen, yo dentro de los grupos parroquiales a los que pertenezco, hay personas que de verdad aman ir a misa y comparten tiempo con el Señor cada vez que pueden. Pero para los que estamos más ocupados, los que solamente tenemos el domingo, pues ese día, darlo con devoción, con todo el tiempo y, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, que no acudamos a misa como si fuera un peso en nuestros hombros. Debe ser de manera, no debe ser una obligación que solamente lo hagamos por cumplir. Al contrario, debe ser una alegría, porque ahí vamos a encontrar la vida, la energía necesaria para fortalecernos en este camino que tenemos que recorrer cada semana, como dice Papa Francisco. Digo, perdón, Papa Benedicto. Y sí, hermano, Exactamente, hermano. es un tema También, exacto. tan hermoso que tocar, que la verdad que, como les dijiste, podemos pasarnos horas hablando, horas y horas hablando de estos temas que cada vez, que por más, le busco uno más y le busco uno más, y va saliendo más riqueza que tenemos. Exactamente, sí, y es verdad. También ese sentido de el domingo es el día del descanso para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el día más para descansar el domingo? Qué bonito es ese descanso, decirle, Señor, gracias por esta semana que termina. Ahora, te pido por esta semana que inicia. Ese también ese punto el domingo donde todos decimos, bueno, estamos descansando, vamos a parar la actividad, pero Señor, aquí estoy. Paré toda esta actividad y te entrego este día.
luego de ir a misa y sí podemos ir a la piscina, a un almuerzo, un compartir familiar, porque eso tampoco está mal, ¿no? Eso tampoco es pecado ni nada por el estilo. Entonces, ese es el sentido también, la donación total, esa entrega total, no es el 10%, es el 100% de usted. Claro. Sí, aquí tenemos a, a Rosana González, que dice saluditos, hermano Arcángel. Tenemos aquí tenemos otro saludo. Mari Vicente dice saludos a los dos. Gracias, Mari, por conectarte. Gracias a todos por estar mandando sus comentarios, por estar mandando sus saludos, bendiciones. Que Dios les multiplique al doble o al triple sus buenos deseos. También que Dios les multiplique su buena intención de compartir este mensaje. No lo hacemos con ningún fin de lucro, no hacemos ninguna, no es por ninguna necesidad de ganar seguidores, nada. El hecho que una persona se conecte y esa persona le llegue el mensaje que se quiere recibir, la verdad que está cumplido con eso. Y es bien importante que pues les pedimos que compartan porque pues para nosotros el hermano y yo pues ponemos humildemente de nuestro tiempo para preparar estos temas con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, para compartir lo que es la doctrina, ¿verdad? No estamos compartiendo las cosas de nosotros, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, es lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña, nos dice, y pues ustedes nos ayudan a compartir este mensaje, nos ayudan a llevarlo más allá con un vecino, un familiar, un hermano, un amigo. Es algo que también ustedes están participando con eso y muchas gracias por todo. Pues hermano, algo que nos quiera decir como conclusión para este tema. Su micrófono está apagado, ¿no? Qué pena, me he olvidado que lo había desactivado. También, bueno, agradecerle a todas las personas que han comentado. Son muchas las personas que también mandan saludos. Les recuerdo a todos que están todas mis oraciones. El día de mañana, al mediodía, pues ya regreso al seminario. Como muchos saben, pues estoy un tiempo de vacaciones en mi casa. Y ahorita, pues, retorno a mi casa principal, que es el seminario. El día miércoles, jueves, viernes y sábado estaré de retiro espiritual con el obispo, con Monseñor Mario, con la teología que somos nosotros, Monseñor Ayala con nosotros muchachos, con los de filosofía, que son los más recientes, los que últimos han entrado. Y pues bueno, les pido a todos pues mucho de sus oraciones con este nuevo inicio. No crean que a nosotros también nos cuesta, nos pega el hecho de que tenemos un mes en nuestras casas y volver a tomar, ¿no? El tiempo de Claro, estudio, sentarnos a estudiar, ahorita pues bueno, a preparar la tesis, ya que es el último año, ya estoy terminando la licenciatura, ya si Dios quiere en un año pues ya terminó la licenciatura en teología y pues bueno, la oración, yo sé que así como cuento con la oración de todos ustedes, de Belén, de Rosana, de Mari, de todos los que se conectan, y yo sé que es suya también, hermano, pues también le pido oración a claro, todos los que quizás no me conocen, ¿no? Quizás no me conocen, a que, bueno, a partir de mañana pues retomo mi vida en el seminario, quizás voy a estar un poquito desconectado a las redes, pero si están las páginas abiertas a este canal, claro que sí, los domingos que se puedan, pues los podré acompañar, los domingos en la noche es un horario bastante flexible, no tengo muchas actividades en el seminario, los domingos en la noche, ya el resto de semana pues tengo mis estudios, actividades propias del seminario, pues bueno, si Dios así lo permite, repito, pues como les digo, ¿no? Oro por ustedes y también espero de sus oraciones para este último año que se me encomiende y que sea lo que Dios quiera. Como yo le decía al principio, hace mucho tiempo nosotros comenzamos 36, hoy vamos 8, hace 2 semanas se retiró uno. Uy, pero terminando se retiró. Sí, eso pasa, días antes de la ordenación pasa, también es válido, ¿no? No todos llaman al sacerdocio, entonces pedir oración por todos nosotros, que comenzamos 36, vamos 8 y no sabemos quiénes terminan o yo quiénes vamos a también. terminar. Claro, Entonces es hermano, necesario también cuenten pedir con la nuestra oración por humilde, todos ustedes. con mi humilde oración y claro, con mucho gusto. Y yo sé que también hablo por la audiencia que estamos aquí, que vamos a estar orando por ustedes y por más ocasiones, claro, que es necesario ahorita en este tiempo. Amén. Amén. No sé si le parece si hacemos la oración del Espíritu Santo ya para terminar y ya usted concluye con el canal. ¿Le parece? Claro, Bien. Una claro, oración bastante hermosa es al Espíritu Santo de Cardenal Verdier. Es muy hermosa. Fuera bueno buscar la historia de él, es muy hermosa también.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para tener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre Amén. del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias por ese tiempo tan valioso, el hermano Arcángel. Gracias por sintonizarnos. Estaremos trabajando más adelante para seguir presentando estos temas. Ojalá que nos puedan acompañar y que sea de su agrado, pero más que de su agrado, que sea de su crecimiento espiritual, que es lo más importante, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Amén.